Vamos a hablar ahora de lo que es la sociedad civil, la sociedad de hecho y las sociedades irregulares. La sociedad civil es una sociedad que tiene como fin reunir a personas de la misma profesión, del mismo oficio, para realizar algún tipo de servicio, como por ejemplo, ¿no? Al menos en la carrera, hay muchas sociedades civiles en las cuales muchos abogados se reúnen para formar grandes estudios, grandes consultorios jurídicos. Entonces, ellos se reúnen para brindar servicios, pero aportan un dinero. No es que aporten servicios, aportan un dinero, pero se reúnen, por ejemplo, con la finalidad de formar un gran estudio corporativo de abogados en varias materias. Entonces, los profesionales del mismo tipo de profesión que se reúnen son para, digamos, acumular las especialidades sobre una misma profesión y dar este servicio especializado a terceros. Esta es la finalidad de una sociedad civil. Es más, en la ley general, ¿no?, es muy explícita, dice: es un fin común de carácter obviamente económico, pero sobre el ejercicio de una profesión en particular. Ahora, este tipo de sociedades civiles se dividen en sociedad civil ordinaria y sociedad civil de responsabilidad limitada. En la sociedad civil ordinaria responden con su patrimonio personal y en la sociedad de responsabilidad limitada responden acorde a el aporte que se ha realizado. Es decir, es la sociedad que responde frente a terceros y no ellos. Volviendo a hacer un resumen y ayudándonos con nuestra lámina. En este caso, la sociedad civil ordinaria va a responder de manera personal y subsidiaria, ¿ya? Está bien, en proporción a sus aportes, pero con su capital personal. En cambio, la sociedad civil de responsabilidad limitada va a ser la misma sociedad que responda frente a terceros con el capital producto de los aportes de todas estas personas que vendrían a ser sus socios. Vamos a hablar ahora de las sociedades irregulares o las sociedades de hecho. Si bien es cierto, y para esto también hay ejemplos, las sociedades irregulares son las mismas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades colectivas, o sociedades en comanditas. Cualquier tipo de las sociedades que ya hemos venido ventilando en las sesiones anteriores como en esta. Lo que pasa es que este tipo de sociedades son sociedades que nunca se llegaron a concretar. Es decir, hicieron una minuta en el que se considera el pacto social y el estatuto, pero no pasó de la firma de la minuta y la autorización del abogado. O en muchos casos sí llegaron a llevar esa minuta a la notaría, elevaron a escritura pública, pero no todos los socios lo suscribieron. Es más, inclusive se llevó a registros públicos ya suscrita, pero salió observado y nunca lo subsanaron. Y está en la notaría, en escritura pública, pero con fallas. Pero a pesar de todos estos escenarios, esa sociedad sí está dinámica. Actualmente está vigente. Pero, ¿cuál será en ese caso la responsabilidad? La responsabilidad en ese caso va a ser de manera personal e ilimitada, no va a ser a nombre de la sociedad. Es más, y en nuestra misma lámina lo manifestamos. ¿En qué caso y bajo qué criterio la sociedad en formación es irregular? Dice, será irregular cuando continúe operando una vez transcurrido el plazo legal para el otorgamiento de la escritura pública de constitución y o para su inscripción en el registro. Hay un plazo que la misma ley da para regularizar. Una vez que se suscribe el pacto social o se escritura, por último, la sociedad tiene que ponerse ya dinámica a su inscripción dentro de los 6 meses siguientes, porque si no, prácticamente es una sociedad que es una sociedad suscrita, pero no es una sociedad que tenga una personalidad jurídica porque nunca se llegó a constituir en el registro. Recordemos que este tipo de sociedades, todas las que hemos visto en estas dos unidades, son sociedades de carácter constitutivo frente al registro, es decir, carácter constitutivo de derechos. Si no están en el registro público, no van a tener o no van a adquirir personería jurídica. No van a pasar de ser autorizadas y de tener el animus societatis, pero no debidamente constituido, jurídicamente constituido. Es más, he tenido en algún momento algunos casos
de personas que vienen con sus documentos de SUNAT en donde dicen que hay alguna multa porque en el año no declaró los impuestos correspondientes. Y cuando pido, bueno, tráiganme la inscripción, tráiganme la constitución para... No, me dicen, solamente hemos firmado una minuta y eso se quedó ahí. Hace mucho tiempo solicitamos un RUC y eso se quedó ahí. Yo tuve hace unos meses atrás un caso. Y es más, una de las socias ya no tenía nada que ver con el tema. Inclusive estaba en otro departamento, pero tuvo que viajar a Lima porque le llegó una multa, porque ella tenía que responder de manera personal con esa multa respecto de la sociedad. Entonces, tuvimos que preparar un escrito, tuvimos que demostrar que inclusive ella ya no formaba parte de la sociedad, que tenía ella un documento, gracias a Dios, en el cual le había transmitido las acciones a otra persona y que más bien esa persona con la que era actualmente el socio mayoritario no habían tenido ni la mínima capacidad de poder terminar de regularizarse para efectos de ya darle una personería jurídica y evitarse todos estos problemas, tanto de carácter tributario como de carácter jurídico. Ahora, también dentro de esto hablamos de sociedad irregular, sociedad de hecho. ¿Qué es lo que nos dice nuestra lámina sobre las sociedades de hecho? Dice, justamente porque no responden a ninguna de las formas. No son ni sociedad de responsabilidad limitada, ni sociedad anónima, ni nada de nada. Es decir, en la realidad son una sociedad. Tienen un objeto por el cual se dinamizan en el comercio, ¿no? Logran ganancias, utilidades, pero no tienen ninguna forma societaria. O sea, se quedó en el papel y comenzaron a dinamizar el emprendimiento. Bueno, y en la actualidad rinden una utilidad, o sea, eso es lo más asombroso, ¿no? Por eso es que aquí en nuestra lámina hemos dado un alcance de una sociedad irregular propiamente dicha. Decimos, son aquellas en las que se encuentran presentes todos los elementos inherentes a una sociedad, pero adolece de la falta de uno o varios requisitos formales. Claro, si no hay formalidad, estas sociedades no tienen regularidad y es por eso que se dice que son sociedades irregulares, ¿no? Ojo, no tienen personería jurídica, no tienen el elemento constitutivo por excelencia. Ahora, y también ya para terminar, ¿no? Hemos colocado también una lámina en el que indicamos, hay una sociedad regular versus una sociedad irregular, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son, digamos, haciendo un paralelo, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Obvio, como dice también la lámina, la irregular es la antítesis de la sociedad debidamente constituida, mediante el cual una sí está formalmente constituida, la otra tiene completos defectos que ni siquiera nos pueden servir para probablemente tener una buena declaración tributaria. Y finalmente, vamos a ir a ver la responsabilidad de los socios en las sociedades de hecho y en las sociedades irregulares. Para las irregulares la responsabilidad, como les dije en el ejemplo, recae en sus socios fundadores. Ahora, en la sociedad regular es netamente limitada, es acorde al capital, ¿ya? Y esa frente a terceros. En el caso de la responsabilidad de las sociedades irregulares, son ellos los que responden solidaria y personalmente frente a la colectividad. Es más, necesariamente están condenados a su disolución, a diferencia de una sociedad regular que podría inclusive, gracias a una capital o a la participación de nuevos socios, de reflotar ese emprendimiento y continuar con, digamos, su vida y su personería jurídica regular. Bien, entonces, respecto de las sociedades no societarias, pero que también existen en la ley, hacemos un recuento. Tenemos las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad civil, las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, de las cuales en realidad están dinámicas, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad civil. Bueno, consideremos a las sociedades de hecho y las sociedades irregulares que están dinámicas, pero que no tienen la formalidad debida y que más bien se deben de formalizar para efectos de tener un dinamismo en la actividad empresarial en el Perú. Estas están completamente condenadas a una disolución y ni siquiera a un apoyo por la parte de las entidades del Estado para efectos de que se pueda regularizar cuando ya prácticamente está condenada a la disolución. Bien, hasta aquí hemos llegado a nuestra segunda unidad.
preparémonos para continuar en nuestra tercera unidad, en la que hablaremos ya de aumento de capital, de disminución de capital, de reorganizaciones. Está muy interesante nuestra siguiente unidad. Espero que continúen con el curso y las estaré esperando. Gracias.